Hay una guerra que yo creo que ahora mismo es como la guerra más importante, es la guerra de la información. Sí. Es la guerra de cómo vemos nosotros, cómo vemos las personas de fuera, lo que está pasando ahí dentro. Y es la guerra que realmente empezó ganando Israel y ahora mismo está perdiendo por todos lados. Sí. Algo que literalmente tiene una influencia enorme en todo lo que está pasando en este mundo, incluido en este caso Estados Unidos, que es el mayor apoyo de Israel. Cuando en el momento que a Estados Unidos cada vez se está pasando más al bando de Palestina, poco a poco, con temas de... el otro día, por ejemplo, que dispararon a un hospital y luego salió en New York Times que ese hospital lo dispararon ellos mismos. Los palestinos mismamente se han disparado a su propio hospital para promover esa desinformación y que la gente se oponga a Israel. Es decir, matan a su propia población para que la gente se ponga contra Israel, ¿no? Yo la información que tengo es que finalmente el bombardeo del hospital sí fue un misil israelí. Pero volvemos a esa guerra de información. Yo las fuentes que tengo no hay fuentes imparciales. Empecemos por ahí. Yo me alimento, evidentemente, intento ir a países terceros que no tengan grandes intereses, pero esto en este tipo de conflictos es casi imposible. Mis fuentes son medio orientales, son del Líbano, son de Siria y no son imparciales. Tengo también, al final, pude ver en el New York Times, poco sospechoso, que reconocieron que la bomba sí era de Israel. Lo que pasa es que al principio hubo un problema. Al principio se dijo efectivamente que era israelí, luego se dijo que no. Israel sacó un vídeo al instante que demostraba que había sido de Hamas. Tuvo que retirar el vídeo a los 25 minutos porque el vídeo era de hacía un año o dos. Es decir, se miente. Todos mienten porque la guerra es para mí la comunicación, los medios de comunicación es un frente de guerra más. Esto es, y al final hay muchas cuestiones que se quedan en cuestiones de empate. En la guerra, por ejemplo, se demostró de mil maneras diferentes que Siria, el gobierno, el ejército árabe sirio, el gobierno de Bashar al-Assad no utilizó nunca armamento químico. Pero todavía siguen repitiendo los medios que Bashar al-Assad utilizó armamento químico. Fueron miembros de la OPAC, de Naciones Unidas, del organismo de Naciones Unidas que se encarga de este tipo de cosas, dictaminó por 3 veces que no había sido el ejército árabe sirio, pero todavía se sigue en los medios viendo que se utilizó armamento químico. Es decir, la verdad importa muy poquito. Yo he venido muchas veces de Oriente Medio a contar cosas que he visto y muchos medios de comunicación de izquierdas y de derechas me han dicho esto no se puede contar. No interesa la verdad. Tengo, por ejemplo, yo un dato, volviendo al tema del misil al hospital. Cuando cualquier misil, yo que estoy más cercano a la otra guerra actual, Rusia-Ucrania, cuando cualquier misil ruso aterriza en Ucrania, al momento empiezan a investigar de dónde proviene el misil. Obviamente cuando cae un misil no desaparece. Claro, no. Y en este caso, el misil que cayó al hospital, le han pedido pruebas y dijeron que el misil desapareció. No dejó restos. Pues es raro, si eso es así, es raro indudablemente. Exacto. Y yo lo veo muy raro y obviamente si el misil fue israelí, presentarían las pruebas al momento. Mira, aquí están las pruebas, aquí están los restos del misil israelí. No presentaron pruebas, dicen que el misil desapareció. El misil no desaparece. Claro. Siempre siempre hay pruebas y se puede investigar y se puede dictaminar en un porcentaje muy alto la autoría del lanzamiento. Sí. Exacto. Entonces, bueno, dejemos ese tema ahí, pero yo creo que el tema del misil se puede ver algo feo por ahí. El tema de arriba, el tema de Irán, el tema de Hezbollah, se llama, ¿no? Sí, sí. Porque en ruso es otro nombre. Yo veo todo en ruso. Entonces, Hezbollah, que lleva, por ejemplo, luchando contra Israel mucho tiempo, que llevan intentando fabricar armamento químico, armamento nuclear desde hace decenas de años y literalmente hay un departamento en Israel que está todo el rato combatiendo contra ese armamento nuclear. Irán. En Irán. Sí. Por lo que tengo entendido yo, si no me equivoco. Sí. Entonces, Irán al momento ya se puso, dicen primero que las partes de las personas de Hamas que han entrado en Israel han sido educados por Hezbollah, por lo que tengo entendido. Esa es una parte. Sí. Esa es una parte. Segunda parte, llega ayuda de Estados Unidos, se colocan ahí al lado para evitar esa entrada de Irán, porque ¿qué vieron al principio ellos? Ok, ataque por un lado, y si entra Irán, que directamente, ok, Irán
son 40 veces Israel. No 40 veces, pero son no sé cuántos millones, 20 millones creo de personas. Irán tiene 70 millones, yo creo. 70 millones de personas que si entran a Israel lo destruyen, lo destrozan. Entonces se acercó Estados Unidos ahí para evitar que ese conflicto siga avanzando, como para asustar a Irán. Entonces, ¿qué crees que será lo siguiente? ¿Hezbollah entra? ¿Hezbollah sale? Decir que respecto al material atómico estaba investigando Irán cuestiones nucleares, lógicamente. Rompió Trump, se hizo un tratado, el 5+1, determinadas potencias, Alemania, Francia, Estados Unidos, aceptaron que se investigase, que Irán tenga el derecho de investigar con energía atómica, por supuesto. ¿Por qué no? Hay países que tienen Israel tiene material nuclear. No oficialmente. Pero sabemos que tiene, pero no oficial. Claro, bueno, yo oficialmente. Pero sí, pero hay un problema y es que algunos países, lo vemos con Corea del Norte, claro, lo vemos con Rusia, vemos países que son algo más agresivos y que pueden, algunos países lo tienen para defensa y otros países lo tienen para ataque. Irán está enteramente demonizado. Ayer estaba viendo un programa de televisión alemán en donde salía un amigo mío, Taleb Ali Salem, que es saharaui, estaban hablando del Sáhara y del Frente Polisario, y el periodista, no sé de dónde era, da igual, decía, Irán está detrás del Frente Polisario. No, hombre, seamos serios, Irán no tiene nada que ver con el Frente Polisario. Irán siempre lo utilizamos para explicar que está detrás de todo lo malo. Irán no ha atacado a nadie en 250 años. Pero todos sabemos que están en contra de Israel y quieren borrarlo. Absolutamente. Y en cuanto tengan bombas nucleares, esas bombas van directo a Israel. Bueno, eso se podría pensar de Israel, que Israel odia a Irán y que Israel quiere lanzar material atómico a Irán. No creo que eso se vaya a dar. La investigación de la energía nuclear, todos los países tienen derecho. Aquí se ha permitido que haya países... Pakistán tiene bomba atómica. Es un peligro tremendo. La India tiene bomba atómica, Corea del Norte, ¿para qué vamos a hablar? En fin, y Trump dictaminó que no se podía seguir investigando, que Irán no podía seguir investigando acerca de la energía nuclear. Esto me parece un atentado a la razón. Pero la cuestión de Hezbollah, el partido de Dios, es creado por Irán para destruir a Israel. Eran, y luego diré por qué digo, eran chiitas. Y se constituyó de esa manera y además fue los Pasdarán, la Guardia Revolucionaria iraní, la que instruyó a esas milicias. Y después de la guerra civil que tuvo Líbano en el año 90, todos los partidos libaneses tenían milicias. Se firma la paz en una ciudad saudí, en Taif, y se acuerda que las milicias que los partidos políticos dejen de tener milicias. Hezbollah dice que no, que continúa con sus milicias. Sigue Irán y el eje de resistencia, que hay un eje de resistencia de Irán, Irak, Siria y el Líbano a través de Hezbollah es el eje de resistencia contra Israel. Siguen ayudando a Hezbollah y en el 2006 vencen a Israel, como decía antes, y hacen un segundo manifiesto. En el 82 habían hecho su primer manifiesto, Carta a los oprimidos del Líbano y del mundo, en donde se declaraban chiíes, en donde querían instaurar algo parecido a una república islámica al tipo iraní, pero en este segundo manifiesto, que es del 2013, dicen que se constituyen un partido nacional, que dejan la cuestión religiosa aparte, y esto ha hecho que haya cristianos en las filas de Hezbollah. Yo les he visto reconstruir iglesias y que hayan ganado elecciones, porque muchos cristianos que estaban de parte de Israel antes, ahora ya no lo están. Ha cambiado la aritmética libanesa, ha cambiado hace mucho precisamente por la manera de actuar de Hezbollah. Hezbollah ya está en la guerra. Hezbollah sigue lanzando misiles en la frontera norte. Hay un pequeño apéndice del Líbano, que son las granjas Sheba, que también lo tiene Israel, que Naciones Unidas le ha dicho que lo devuelva y tampoco lo devuelve. Hay un trozo de ese territorio conocido como Granja Sheba que ya ha entrado Hezbollah, y mañana va a hacer una declaración, una cosa muy sorprendente. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, va a hacer un comunicado. Va a ser que entra en guerra formalmente, seguramente, y va a ser inevitable a los ojos del Hezbollah, lógicamente. Si entra en guerra, ¿qué hará Estados Unidos en este caso?
Ya están aparcados ahí al lado. Sí, ya tienen ahí sus flotas y sus cosas Estados Unidos. 2 flotas enormes han llegado con aviones, con... Sí, siempre llevan unos medios tremendos que luego valen para muy poco. Bueno, salieron trasquilados de aquella guerra en el Líbano, salieron trasquilados de Afganistán, no han solucionado nada de donde han entrado. Bueno, pues si quieren bombardear el Líbano, que ya está destrozado económicamente, el Líbano económicamente está peor ahora en paz que Siria en guerra. La economía libanesa está destrozadísima después de la explosión del puerto de Beirut. ¿Se atreverá a meter soldados sobre el terreno? Si yo creo que cada jugada aquí va a tener unas consecuencias tremendas. Si Estados Unidos mete soldados en Israel, en el Líbano, se puede desencadenar un movimiento de fuerzas que no sabemos a dónde puede acabar. Irán, como decía antes, hace 250 años que no ataca a nadie. Irán es un país que se le tilda de belicoso, pero está siempre intentando conciliar las cosas y no entrar en guerra. Pero si mete soldados en Norteamérica, Estados Unidos, yo no descarto que Irán hiciera alguna declaración en ese sentido y movilizase a otros países y a ellos mismos para entrar en el conflicto. Podría ser de unas consecuencias insospechadas. Yo diría sería primero entrada de Irán, movilización de Irán, y segundo ya entrada de Estados Unidos. Al principio apoyarán un poco con tema armamento, como hacen con Ucrania, apoyan desde el exterior y luego en caso de entrada de Irán, ahí ya entrarían ellos y empezaría la movilización mundial. Yo creo que Irán no va a entrar en el caso. Rusia y China no van a permitir que se ataque a Irán. China está a lo suyo. China está en su tema con Taiwán, por lo que tengo entendido. Entonces ellos están como a... Pero entre ayer y hoy ha hecho una declaración China de apoyo a Palestina. Una cosa que ha sorprendido porque China no se mete en asuntos externos, pero se ha manifestado en este sentido. Irán tiene buena relación con Rusia y con China y yo creo que no le dejarían caer a Irán. Pero Irán va a medir mucho los pasos y yo creo que Irán no va a entrar en la guerra tal y como están constituidas las cosas a día de hoy. China apoya a Palestina, Rusia apoya a Palestina, Estados Unidos apoya a Israel. Europa apoya a Israel. Y Europa, en parte, apoya a Israel porque yo veo mucha población que está... Por ejemplo, yo que estoy viviendo la guerra de Rusia-Ucrania, desde mi punto de vista, sobre todo el primer día de la guerra de Israel, sobre todo la entrada de Hamas, antes de todos los bombardeos, cuando vi manifestaciones en las calles a favor de Palestina, me recordó un poco a... ¿Y si saldría yo a manifestarme a favor de Rusia? ¿Sabes? El país que ataca sale a manifestarse. Mientras tanto, en Europa eso está súper... Muchísima población. Es que hay muchísima población árabe, que de eso también hablaremos ahora. Hay muchísima población árabe, entonces van apoyando y manifestándose a favor de Palestina. Que eso a mí no me entraba en la cabeza, sobre todo el primer día. Ok, ahora mismo ya se convirtió en guerra, ya vale, hay a favor de qué manifestarse. Pero el primer día entraron y con las banderas y a decir, bueno, pues... déjenlos matar, o cómo va el tema a favor de qué se manifestaban, a favor de devuélvanos nuestro territorio. ¿Y a dónde echamos los israelíes? Volviendo a ese tema, ¿dónde los echamos? O sea, devolvemos los territorios y ya eso no lo veo yo. Tal y como está planteado, es irresoluble.